Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema respectivo, formando triunfadores, basado en valores. Lenguaje, cuarto y quinto año de secundaria. Ante todo, tengan un buen día, estudiantes sancarlinos. Pedregal Majes. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 7, tema 1, el sujeto. Con ustedes, el licenciado Antonio Andrés Martínez Gómez. Veamos, alumnos, la definición del sujeto. En primer lugar, vamos a verlo de forma sintáctica. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos indica? ¿Qué concepto? ¿Qué noción nos da? Nos dice que es un sintagma de la oración. Claro que tenemos dos clases de sintagma, ¿no? El sintagma nominal y el sintagma verbal. Que equivale, alumnos, a un pronombre personal. Ojo, equivale a, porque saben que el nombre no se puede reemplazar por un pronombre personal. Pero debe de haber concordancia en número y persona con el verbo. En número y persona con el verbo. Y el núcleo del sujeto siempre es un sustantivo. Siempre es un sustantivo. Miren que en esta definición sintáctica está incluyendo al verbo, que el verbo forma parte del sintagma verbal. Por eso nos está haciendo una aclaración, que debe concordar en número y persona con el verbo. Forma semántica, ¿no? Es aquella persona, animal o cosa de quien se habla, de quien se dice algo. O en otras palabras, es todo lo que se va a hablar, ¿no?, en el predicado. ¿Pero de quién? Del sujeto. Es en el aspecto semántico. Tenemos una definición de un lingüista, Lázaro Carreter, y él nos dice lo siguiente, estudiantes. El sujeto es el elemento de la oración, persona, animal o cosa, del cual se afirma, se niega, se pregunta, se exclama, se duda o desea algo, o al que se le manda algo. Esto según lo que es Lázaro Carreter. Mayormente se está refiriendo, ¿no?, cuando dice afirma, ¿no?, niega, y de acuerdo a la actitud del hablante. Ahora, debemos de tener en cuenta, alumnos, la ubicación, la posición del sujeto. El sujeto, alumnos, puede estar al inicio, ¿no?, en el medio o al final de la oración. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? La ciudad está muy poblada. La ciudad, que viene a ser el sujeto, que es al inicio, con los ojos cerrados, ¿no?, coma, Gloria, coma, va caminando. Gloria es el sujeto, está en el medio. Durante las vacaciones iremos al lago tú y yo. Tú y yo es el sujeto. El interrogante viene, profesor, ¿y cómo vamos a poder reconocer si está al inicio, al medio, al final? Para eso hay una serie de procedimientos que lo vamos a ver más adelante, estudiantes. Más adelante, estudiantes. Un momentito, alumnos. Paul me ha mandado un mensaje que lo deje ingresar. Un momentito. No. Profe, Ariadna tiene problemas con el internet y me dice que no puede entrar a su clase. ¿Quién? Ariadna. Sí, ayer el martes me mandó un mensaje. Ya está Paul acá. Paul, buenos días. Perdón, buen día, Paul.
Buenos días, profe. Bien. Ya sabemos la definición, ¿no?, del sujeto, e incluso de un lingüista, que es Lázaro Carreter. Reconocimiento del sujeto. En primer lugar, alumnos, tenemos que ubicar, ¿no?, al verbo, el verbo principal. Luego tenemos que formular una pregunta, ¿no? O la pregunta, ¿quién o quién es más verbo? Pero esto para personas, animales u objetos personificados, por favor. ¿Quién o quién es más verbo? ¿Qué más verbo? Para cosas u objetos en general. Y la respuesta será el sujeto. ¿Sí? Tenemos ejemplos. Rasuñiti hizo sonar más alto el tono Huactay. ¿Cuál sería ahí la pregunta? Para poder reconocer, primero tenemos que ubicar el verbo. ¿Qué pregunta sería? Sería, profesor, ¿quién hizo sonar? ¿Quién hizo sonar más alto el tono Huactay? Exactamente, muy bien. ¿Quién hizo sonar, no? Correcto, claro, lo complementamos con lo demás, más alto el tono Huactay, porque sabemos que el predicado es lo que se dice, ¿no?, del sujeto. En este caso, Rasu Ñiti. Correcto. Siguiente oración. Estaban andando allí los mozos. ¿Cuál sería ahí la pregunta? ¿Quiénes estaban andando allí? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quiénes estaban andando allí? ¿Quiénes estaban andando allí? Los mozos, ¿correcto? Sería el sujeto. Acá el sujeto ya lo tenemos al final, ¿no? En la primera oración de Rasuñiti, Ali, al inicio, ¿correcto? Tenemos acá algunas otras oraciones más. El sol del crepúsculo comulga con el hombre. Pregunta. ¿Quién comulga con el hombre? ¿Quién comulga con el hombre? ¿No? El sol del crepúsculo, ¿no? Acá ya se está personificando. Siguiente oración. Más fácil es ver aquí un perro muerto. Pregunta. ¿Qué es más fácil ver aquí? Exactamente, ¿no? Ver, ¿no?, un perro muerto. Siguiente. En el corredor, ¿no?, de los maderos del techo colgaban racimos de maíz de colores. ¿Qué pregunta vamos a hacer? ¿Dónde está el verbo? Primero ubicar el verbo, es lo primero que se tiene que hacer, ¿ah? Sería colgaban. ¿Qué cuelga en los maderos del techo del corredor? ¿Qué colgaban? ¿Correcto? En el corredor de los maderos del techo, la respuesta sería racimos de maíz de colores, alumnos. ¿Sí? Entonces, de esa forma, alumnos, nosotros podemos reconocer lo que es el sujeto. Veamos la estructura del sujeto. Tenemos el núcleo. El núcleo, ¿no?, es la palabra más importante del sujeto. Puede estar rodeado de subordinados. Bueno, cada año le van cambiando, alumnos. Bueno, subordinados se llama lo que son los modificadores, por favor. No se vayan a confundir cuando les hagan una pregunta para el ingreso, por favor. Subordinados, ¿no?, a lo que son los modificadores, a lo que acompañan al núcleo del sujeto. Y el núcleo del sujeto es el sustantivo o cualquier palabra que cumpla la función nominal. ¿Sí? Cuando me refiero a función nominal, me refiero al pronombre o a objetos que son personificados, correcto, ¿sí? ¿No? O fenómenos también que son naturales, que son personificados, por favor.
A eso se refiere con lo que es la función nominal estudiantes. Y el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo, alumnos. Los jóvenes de hoy serán los profesionales. ¿No? Sujeto, ¿no? Los jóvenes de hoy, el núcleo, ¿no? Jóvenes, núcleo del sujeto. También puede ser un pronombre. Ellos serán los profesionales. Ellos es el sujeto y viene a ser el núcleo del sujeto. Entonces, alumnos, tengan mucho cuidado. No solamente el sustantivo puede ser el núcleo del sujeto. Ya vino una pregunta para un ingreso a la universidad y les preguntó sobre si un pronombre podía ser el núcleo del sujeto. Que fue una alternativa. ¿El artículo puede ser el núcleo del sujeto? Entonces, hay mucha diferencia entre lo que es un pronombre, estudiantes, con lo que es un artículo. Con lo que es un artículo. Miren ahora, un infinito o infinitivo también. Siempre yo les dije, ¿no, alumnos? Que los infinitivos, los verbos infinitivos terminan, ¿no? En ar, er, ir. ¿Sí? Y acá pero lo tenemos, alumnos, ya como un grupo nominal, algo personificado. Dice, trabajar y luchar requieren de la decisión de los jóvenes. Requiere viene a requerir, porque es el verbo, ¿no? Pero acá, trabajar y luchar ya está pronominalizado. Entonces, trabajar, núcleo del sujeto, y luchar, núcleo del sujeto. Entonces, profesor, ¿puede haber solamente un núcleo? No. Puede haber más, alumnos. Puede haber más. Entonces ya tenemos, ¿no? Lo que es un sustantivo, ¿no? Un pronombre, un infinito o infinitivo. Un adjetivo sustantivado. Lo agresivo de su mirada le causó pavor. Pero acá también está pronominalizado, personificado, alumnos. Está con un grupo nominal, lo agresivo de su mirada le causó pavor. Agresivo, ¿no? Un adjetivo sustantivado, núcleo del sujeto. Y el otro caso, alumnos, es una proposición subordinada sustantiva. Ustedes ya hemos visto lo que son las proposiciones, ¿correcto? Las proposiciones. Quien come alcachofas sabe cantar en quechua. Y esta proposición es quien come alcachofas. Alcachofas, que es el núcleo. Entonces tenemos, ¿no? Pronombre, ¿correcto? Sustantivo, un infinitivo, un adjetivo sustantivado y una proposición subordinada sustantiva. ¿Por qué subordinada? Porque quien come alcachofas está siendo subordinado por sabe cantar en quechua. Bueno, habrá que probar, ¿no? Habrá que verificar. Entonces, a partir de hoy día, por favor, a comer alcachofas. A ver, de repente cantan en quechua o de repente en inglés, en francés, en ruso, quién sabe. Bien, veamos ahora los subordinados. Alumnos. Los subordinados, alumnos, como les dije anteriormente, son palabras que acompañan al núcleo. Y dependen sintácticamente de él. Y acá vienen a ser los modificadores y la posición. Ojo, lo que conocemos nosotros anteriormente, modificadores y la posición. Ahora ya los determinan como los subordinados. ¿Pero a quién? Al núcleo del sujeto. Al núcleo del sujeto. Tenemos el siguiente ejemplo. El hermoso cuadro multicolor ganó el concurso. Sujeto, ¿no? El hermoso cuadro multicolor. Núcleo del sujeto, buscamos el sustantivo, que es un cuadro. ¿Sí? Tenemos el, ¿no? Que viene a ser un artículo, que es modificador.
Hermoso, de igual forma, ¿no? Que viene a ser un adjetivo. Multicolor, igualmente otro modificador. Que vienen a ser los subordinados del núcleo del sujeto. Por favor, no quiero que después se confundan algunos. Que de repente ahora en las academias ya utilizan pues estos términos, lo que son los subordinados. ¿No? De repente, ay, pero el profesor no me indicó qué eran los subordinados. Son los modificadores y la posición. Claro que tenemos modificador, ¿no? Directo, indirecto, ¿no? Y la posición, que eso lo vamos a ver también más adelante. Los modificadores, alumnos. Veamos el modificador directo. El modificador directo, alumnos, se une al núcleo sin ningún enlace. Y pueden cumplir esta función. Ojo, los jóvenes aman el estudio. Jóvenes, es el núcleo del sujeto, y los que viene a ser un artículo que es el modificador directo, alumnos. Un adjetivo. El interesante libro trajo nuevas teorías. Libro, que es el núcleo del sujeto, que viene a ser un sustantivo, ¿no? El, que es un artículo, que también viene a ser un modificador. Interesante, que viene a ser el adjetivo, que es un modificador directo. Pero también podemos quitar el artículo y podemos expresar interesante libro. Pero ya no habría concordancia con lo demás, ¿no? Interesante libro trajo nuevas teorías. Más comprensible está, el interesante libro trajo nuevas teorías. Entonces, alumnos, ya tenemos modificador directo cuando es un artículo y cuando es un adjetivo. Cuando hay una construcción endocéntrica adjetiva, o sea, adverbio más adjetivo, adverbio más adjetivo. Tenemos el siguiente ejemplo: el alumno más hábil respondió. ¿No? El sujeto, ya sabemos que es el alumno más hábil. Ubicamos el núcleo del sujeto, ¿no? El sustantivo, que es el núcleo. Acá el artículo no puede ser núcleo. El artículo jamás va a ser un núcleo del sujeto. El pronombre sí. Por favor, recuerden eso. Entonces el artículo es un modificador directo. Más, ¿no? Que es el adverbio, y hábil, que es el adjetivo. Hemos dicho que adverbio más adjetivo, ¿no? Forma una construcción endocéntrica adjetiva. Y esa construcción endocéntrica adjetiva viene a ser el modificador directo. Porque muy bien podemos expresar, o podría estar escrito, alumnos: el alumno hábil respondió. Entonces ya no habría ahí una construcción endocéntrica adjetiva. ¿Sí? Solamente ya como adjetivo vendría a ser ese modificador. Pero acá le ponemos el adverbio más. Y con el adverbio y un adjetivo formamos una construcción endocéntrica adjetiva que viene a ser un modificador directo del sujeto. Veamos el siguiente caso, alumnos. Una proposición subordinada adjetiva. Tenemos el ejemplo: la joven que logró ingresar mereció mejor puntaje. Mejor puntaje. Sustantivo joven, ¿no? En este caso ya por el artículo viene a ser femenino, ¿no? Núcleo del sujeto, la, que es un artículo, modificador directo, pero nos interesa la proposición subordinada adjetiva, ¿no? Que logró ingresar. Hemos dicho que las proposiciones que tienen, ¿no? Una independencia, ¿no? Sintáctica, ¿no? Entonces, que logró ingresar. Proposición subordinada adjetiva, que viene a ser el modificador directo.
Veamos ahora el modificador indirecto, el otro subordinado. Ojo, el otro subordinado. Que acá, alumnos, se une el núcleo mediante un enlace. Ahora, todo modificador indirecto es una construcción exocéntrica. La otra es endocéntrica. Ojo. Endocéntrica es la del modificador directo. Indirecto, exocéntrica. Porque siempre va a tener esta estructura. Modificador indirecto igual enlace más término. Enlace más término. Veamos el tipo de modificador directo. Con el modificador indirecto, modificador indirecto, hay un error ahí, por modificador indirecto, es un complemento. ¿Cuándo, alumnos? Cuando su enlace es una preposición. Cuando es una preposición. Tenemos el libro de álgebra, fue leído. Sabemos el, que es un modificador directo, que es un artículo, libro, que es un sustantivo, es el núcleo del sujeto, de es la preposición, ¿correcto? Más un término que es álgebra, que viene a ser el modificador indirecto de complemento. Pero, profesor, álgebra también puede ser un sustantivo, sí. Pero ¿qué lo une? ¿Qué lo enlaza acá, estudiantes, para que sea un modificador indirecto? La preposición de. O sea, cuando es un complemento con la preposición de. Veamos. Cuando es una construcción comparativa. Acá su enlace es una subjunción comparativa. Como, así como, tal como, tanto como. ¿Sí? La oración, hombres como tú, harán el cambio. La subjunción, que viene a ser, ¿cómo se llama? El enlace, en este caso, y tú, ¿no? Que viene a ser el término. Que eso hace el modificador indirecto. Y hombres es el núcleo del sujeto. Hombres como tú. Construcción comparativa, por favor. Y tenemos estas palabras, ¿no? Que son las que mayormente se utilizan. Como, así como, tal como, tanto como. Veamos la posición. En la posición, estudiantes, que es una palabra, ¿no? O grupo de palabras que designan de otra manera a un ser, que ya ha sido mencionado, ya es referido, en el núcleo del sujeto, en el núcleo del sujeto. Veamos la posición explicativa. Acá, alumnos, donde se aclara la idea del núcleo. Se aclara. Y aparece entre comas. Aparece entre comas. Eso no se olviden, por favor. Dice, Carlos, mi hijo, estudia en Sesca. Estoy explicando, estoy aclarando, Carlos, ¿no? Porque muy bien podría decir alumnos, Carlos, estudia en Sesca. Pero le estoy colocando una posición que es mi hijo. A posición explicativa. Va entre comas. Y en la posición especificativa, estudiantes, es donde se precisa el significado del núcleo. No llevan comas. El arquitecto, ¿no? Ramírez viajó a Puno. Muy bien podría estar escrito, el arquitecto viajó a Puno. Pero acá especifico, alumnos, quién. Pero esto sí, no va entre comas, por favor, que viene a ser la posición especificativa. En la explicativa va entre comas. Veamos, alumnos, las clases de sujeto. De sujeto, alumnos. Tenemos por la presencia o no del sujeto. Cuando tenemos lo que es el sujeto expreso,
nos referimos cuando está mencionado con palabras. Por eso también recibe el nombre, cuidado alumnos, les voy a dar esto, el nombre también de sujeto léxico. Ojo. Sujeto expreso o sujeto léxico. Por favor. También hay otro nombre. A veces para evitar ambigüedades, estudiantes, ambigüedades, ¿no? Sujeto explícito. O sea, no olvidarse, expreso, léxico, ¿no? O explícito, por favor. Y tenemos ahí un ejemplo. Ella toca el violín. Ella toca, alumnos, el violín. Entonces tenemos ella, ¿no? Que es el sujeto, está presente. El sujeto tácito es el que no está, ¿no? Escrito en palabras, pero, alumnos, está sobreentendido. Un ejemplo, te miraré de reojo. O sea, te significa, no, a yo, ¿no? Yo te miraré de reojo. El yo está sobreentendido. Veamos por la cantidad de núcleos. Bueno, simple, alumnos, cuando tiene un solo núcleo, en este caso, un nuevo libro es siempre una revelación. Sujeto, un nuevo libro, ¿no? Libro es el núcleo del sujeto, sujeto simple. El sujeto compuesto, ¿no? Donde presenta dos núcleos. Tenemos Romeo y Julieta se amaban. Romeo, núcleo del sujeto, Julieta, núcleo del sujeto. Tenemos por la presencia o no de subordinados. O sea, si me refiero a subordinados, estoy refiriendo al modificador directo, al modificador indirecto y a la posición. Tenemos el sujeto incomplejo. El sujeto incomplejo. Este sujeto, alumnos, solo está formado, está constituido por el núcleo. O modificadores directos. Solo modificadores directos. Ejemplo, ¿no? Febrero es un mes carnavalesco. Febrero es el núcleo del sujeto. En este caso solo acá hay núcleo. Pero también nos dice modificadores directos. Bien, veamos el siguiente ejemplo. La obra nueva fue publicada. El sujeto, la obra nueva, ¿no? El núcleo del sujeto es obra, ¿sí? Y tenemos los modificadores. La, que es un artículo, y nueva, lo que viene a ser un adjetivo, alumnos. Solo modificadores directos. Núcleo y modificadores directos. El sujeto incomplejo, alumnos. Veamos el sujeto complejo, estudiantes. Dice, además del núcleo, por favor acá, prestar atención mucho. Dice, además del núcleo, miren lo que dice, por favor, aparecen el modificador indirecto o la posición. O sea, ingresa más también el modificador directo. Dice, además del núcleo aparecen el modificador indirecto o la posición. En este caso, alumnos, el ejemplo. El obrero de esa fábrica exige mejor salario. El obrero de esa fábrica, alumnos, es el sujeto. Obrero, el núcleo del sujeto. El, que es un artículo, ¿no? Pues se une, ¿no? Al núcleo del sujeto, está subordinado al sujeto sin ningún enlace, viene a ser el modificador directo. Y de esa fábrica,
hay un enlace, hay una preposición, el modificador indirecto. Por eso dice, además del núcleo, aparece en el modificador indirecto la posición. Además, o sea, está incluyendo hasta el modificador directo. El incomplejo no, solamente núcleo y modificador directo. El complejo se aumenta el modificador indirecto y la posición. Veamos el siguiente ejemplo. El obrero Rivas, correcto, viene a trabajar temprano. Sujeto, el obrero Rivas. Núcleo, obrero, núcleo de sujeto. El modificador directo y Rivas la posición. ¿Qué tipo de aposición es, alumnos? ¿Explicativa o especificativa? ¿Hay quien responde? Especificativa, profesor. No te escuché bien, disculpa, hijo. Tuve una tos. Dime, por favor, hijo. Especificativa, profesor. Correcto, muy bien. ¿Y por qué especificativa, alumnos? Porque no va entre comas, solamente la explicativa. Por favor, alumnos. La explicativa. ¿Sí? Muy bien, Mauricio. Continuamos. Pero un ratito antes. Estaba anotando en mi hojita los que han estado participando. ¿Listo? Tenemos el sujeto activo, que es llamado, alumnos, también, ¿no? Agente. O sea, ¿qué sucede? ¿Qué pasa acá con este sujeto activo? Es cuando el sujeto, alumnos, realiza la acción verbal. Ejemplos. Roberto, que escribe una carta. Está en voz activa. ¿Cómo se llama esta oración? Por eso nos dice, es la que realiza la acción verbal. Roberto escribe, ¿no? Roberto está en una acción verbal, una carta. Otro ejemplo, los policías golpearon a los ambulantes. Los policías golpearon la acción verbal. No se olviden que también el sujeto activo también es llamado agente, por favor. Agente. En cambio, alumnos, el sujeto pasivo, alumnos, que también es llamado, ¿no? O sea, paciente, acá es cuando el sujeto recibe la acción. Ejemplo, una carta es escrita por Roberto. Porque antes Roberto, ¿qué era? ¿Qué? Él, ¿no? El sujeto. Entonces, acá el sujeto acá es cuando, alumnos, el sujeto recibe la acción. Es escrito una carta. Los ambulantes, ¿no? Fueron golpeados por los policías. Estas oraciones ya están en voz pasiva, alumnos. ¿Qué es lo que sucede, alumnos? Acá hay una pequeña regla. El sujeto en la voz pasiva siempre, alumnos, por favor, siempre presenta el verbo auxiliar, ser, ¿no? Más el participio pasivo en el predicado. En este caso, ¿no? Es escrita viene de escribir, viene a ser el verbo auxiliar. Fueron, ¿no? Golpeados. Golpeado viene de golpear, sino que acá está en participio pasivo. Y el verbo auxiliar fueron, ¿no? Fueron, de ser. Siempre tiene que tener un verbo auxiliar, por favor, para que estén en voz pasiva. Cuidado con esas preguntas que también vienen para el ingreso a la universidad. Ese es el secreto, alumnos, el verbo auxiliar. Si no tiene ese verbo auxiliar, estudiantes están en voz activa. En voz activa, alumnos. Bien, alumnos, con la información brindada, por favor, elaboran un organizador visual, ¿no?
le toman una fotografía y le envían a la plataforma de la Institución Educativa Privada San Carlos. Alumnos, estoy sugiriendo para que ustedes también puedan encontrar rápidamente, y supongo que esto va a ser para el siguiente año, que creen en la plataforma carpetas, pero carpetas por docente, en donde ustedes van a poder ya ubicar más rápidamente cómo se llama al profesor, ¿no? Al profesor Luis Salas Combi y sus áreas, ¿no? Entonces, más rápidamente uno ubica. Igualmente que eso también nos va a facilitar a los docentes. Ingresamos a nuestra carpeta, abrimos lo que es, ¿no?, tareas, lo que es, por ejemplo, lenguaje, y ahí encontramos a todos los alumnos. Porque ahora se está volviendo un poquito complejo, tanto para ustedes como para nosotros los docentes, estar buscando cada una de las tareas. Y esto que no presentan pues solamente alumnos todos la misma fecha. Unos un día, otros otro día, o a los 3 días, etc. Y les digo, de repente alumnos, para tener mayor facilidad, envíenmelo por WhatsApp. Porque hay muchos alumnos que a veces pregunto, profesor, ¿qué tema me falta? ¿Qué tema no le presenté? Entonces, en la plataforma pues ya no voy a entrar pues diario, entraré pues la semana o cuando se cumple el mes para poder revisar, porque todos no mandan, pero en cambio en el WhatsApp llega, lo reviso, ya le coloco su nota y ya sé qué temas son los que están presentando en el momento. Bien, alumnos, con esto me despido de ustedes, voy a tomar lista de hora de salida. Mi registro. Descánsense, como estamos de aniversario, ¿no? Imagínense el año pasado, en estos días, cómo estábamos con el trajín, con los ensayos, las danzas, la serie de números, ambientaciones, ¿no?, etcétera. Se extraña. Bien, Paul Cáceres. Paul Cáceres. No está Paul. Dayana Cárdenas. Presente, profesor. Correcto. No se olviden de corregir, hay un error en una diapositiva, ¿no?, sobre el modificador, es indirecto, no directo, en la segunda parte. Sayexi Chávez. Presente, profe. Correcto, hija. Susana Churata. Presente. Correcto. Mauricio Congona. Presente, profesor. Correcto, hijo. Cristi Gómez. Presente, profesor. Correcto. Alexander Herrera. Alexander Herrera. No está presente. Piero Pacho. Presente, profesor. Correcto, Piero. Denis Quintanilla. Presente, profesor. Correcto. Antonia Ramírez. Presente, profesor. Correcto, Antonia. Presente, profesor. Alex, interrumpiendo. ¿Dónde estabas, Alex? Presente. ¿Dónde estabas? Nicolás Tapia. Presente. Listo, Nicolás. Pero Valencia no está, Ariana tampoco. Bueno, está con problemas de internet la niña. María Guamaní. Presente. Correcto, hija. Josué Nina. Presente. Correcto. José Quintanilla. Presente, profesor. Correcto. Luan Salcedo. Presente. Correcto. Vidal Torres. Presente. Correcto. Ignore, ¿qué es eso? Ignore. ¿Qué estarás haciendo, Mauricio? Bien, alumnos,
Me despido de ustedes, cuídense bien y hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana, jovencitos. Descansen estos minutos. ¿Correcto? Hasta luego, cuídense. Ya, profesor, cuídese. De igual forma, hasta luego, hasta luego. Hasta luego.